esto organizado por la Secretaría de Asuntos Municipales de esta institución. Saludamos al licenciado Jorge Salazar, jefe de la Secretaría de Asuntos Municipales. Licenciado Juan Pablo Rodríguez, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y expositor de esta mañana. De igual manera, se da la más cordial bienvenida a directores, jefes e instituciones que nos acompañan en este día. A los intérpretes de lengua de señas de esta conferencia, Giancarlo Navarro y Yasmir Bedoya, de la Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género del Ministerio de Cultura. Bienvenidos todos. Para dar formal inicio al programa, escucharemos las palabras del licenciado Jorge Salazar, jefe de la Secretaría de Asuntos Municipales de esta institución. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Nos sentimos verdaderamente congratulados de que cada uno de ustedes participe en el día de hoy y le damos pues la más cordial de la bienvenida. Reciban un saludo cordial de la señora Procuradora de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, igualmente de este servidor. Queremos agradecer igualmente al señor Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información de la Autoridad Nacional de Transparencia, ANTAI, quien disertará hoy el tema, pues como ha manifestado la introducción de este evento, Acceso a la Información y Datos Abiertos, como política pública en gobierno abierto, que más o menos tiene que ver con un enfoque de gobernanza que promueve la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Igualmente hacemos extensivo a la directora de la ANTAI, la señora Sheila Castillo de Arias, y a la licenciada Carmen Montenegro, directora de Transparencia. Asimismo agradecemos a los intérpretes de lengua de señas, Giancarlo Navarro, Yasmir Bedoya, del Ministerio de Cultura, y extensivo a la directora Lastenia González. Entre otras cosas, quiero indicarle pues de que nuestra Constitución Nacional en su artículo 219 y 220 versa sobre lo que es el Ministerio Público, que lo componen la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración, cuyas funciones dentro de ellas tiene la de defender los intereses del Estado, del municipio, promover el cumplimiento o ejecución de las leyes, sentencias judiciales, disposiciones administrativas, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, servir de consejero jurídico a los funcionarios administrativos. De ahí igualmente tenemos como manual la Ley 38 de 31 de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo en general y dicta otras disposiciones. Entre ellos, tiene como misión promover, defender el Estado de Derecho, coadyuvar a que la administración pública desarrolle su gestión con estricto apego al principio de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad. Defender los intereses nacionales y municipales. Servir de acceso y de consejera jurídica. Desarrollar medios alternos de resolución de conflicto y fundamentalmente brindar orientación, capacitación legal y administrativa, y a eso nos abocamos. Queremos anunciarle pues de que esta Secretaría, al igual que la Procuraduría, tiene a su haber, a su disposición, este tipo de eventos, como han pasado varios y a futuro tenemos otros tantos, con el ánimo pues de brindar esa capacitación a efectos de que cada día podamos ejercer más y mejor nuestras funciones como funcionarios públicos. Seguimos pues con el programa y le permitimos a la... Con permiso, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Salazar. Hoy tenemos como expositor de esta conferencia al licenciado Juan Pablo Rodríguez, quien es licenciado en Mercadeo y Comercio Internacional,
con maestría en Big Data y Análisis de Negocios, especialista en análisis de datos. Certificado en Gobierno Abierto y Datos Abiertos por la Escuela de Gobierno Abierto de la Organización de los Estados Americanos. Liderizó el desarrollo e implementación de la plataforma de monitoreo de transparencia activa para todas las instituciones del Estado. Coordinó la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos y se encarga de la capacitación de los oficiales de información en derecho de acceso a la información pública y sus obligaciones. Actualmente es director de Acceso a la Información de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, coordinador del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá. Adelante, licenciado Juan Pablo Rodríguez. Bienvenido. Bueno, buenos días tengan todos. Un placer estar acá con ustedes y poder dictarle esta pequeña capacitación sobre la transparencia, el acceso a la información y los datos abiertos de parte de la licenciada Sheila Castillo de Arias. Les da un cordial saludo también. A ella le hubiera gustado estar acá con nosotros, pero bueno, también está en una misión oficial. Pero es quien nos da la oportunidad de poder representar a la autoridad y poder brindarle este tipo de capacitaciones. Ok, ya me presentaron, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, director de Acceso a la Información. No sé si alguno ya ha recibido capacitaciones en temas de acceso a la información, que alce la mano. ¿Usted? ¿Usted? Bueno, qué bueno, no hay muchos. Ok, hoy vamos a ver transparencia, acceso a la información y datos abiertos. Pero para iniciar, yo siempre hago una pregunta abierta, no hay respuestas malas. ¿Okay? ¿Qué beneficios creen que trae a una institución ser transparente y brindar acceso a la información a los ciudadanos? Entiendo que todos representan a municipios y juntas comunales. ¿Qué beneficios cree que les trae a su junta comunal, a su municipio, ser transparente y brindar acceso a la información? Credibilidad en el manejo, confianza. ¿Dos más? ¿Qué beneficios les trae? ¿Qué les permite a ustedes como funcionarios? Evidencia. ¿Qué más? Una más y ya. Participación ciudadana. Perfecto. Todas las respuestas muy buenas. Me quedo con la de la confianza, que era la que buscaba, que me la dijeron en la segunda, casi nunca la mencionan, pero hoy me la dijeron. Pero en efecto, credibilidad. Si nosotros damos acceso a la información, generamos credibilidad en lo que hacemos. El historial, como dijo la licenciada, si nosotros damos acceso a la información, rendimos cuentas de lo que hacemos y de lo que utilizamos lo que hacemos con los fondos públicos. Pero ¿por qué buscaba confianza? En el año 2022 nosotros realizamos una encuesta. Esa encuesta a nivel nacional nos arrojó números muy preocupantes sobre la confianza que tienen las personas en la información que nosotros como institución pública brindamos.
el 38% de las personas que fueron encuestadas a nivel nacional decía que confiaban poco en la información que nosotros como institución pública le brindamos. Eso quiere decir que confiaban más o menos, tenían sus dudas de lo que nosotros publicábamos, ya sea de proyectos o de ejecución presupuestaria o de las planillas que nosotros manejábamos. El otro 20% decía que no confiaba en nada, o sea, que no creía nada de lo que nosotros como institución le presentábamos, llámese por el canal que fuese, redes sociales, página web, la plataforma de monitoreo, lo que fuese. Y eso sumado es más del 50% de las personas que nosotros encuestamos a nivel nacional, generando obviamente una preocupación muy grande sobre la transparencia y el acceso a la información que nosotros le brindamos al ciudadano. Entonces, hoy nosotros, con la visión de ANTAI, que les procedo a leer, ser la institución garante de excelencia en la promoción de la cultura de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, le vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano e ir mejorando esa confianza o esa desconfianza, que al final es una percepción, y se los menciono porque es una percepción, no es la realidad. Porque en la encuesta, al momento de hacerle la pregunta al ciudadano, también venía otra pregunta seguida, que era si había usado su derecho de acceso a la información. Y muchos contestaron que no. O sea que la respuesta es una percepción de desconfianza que nosotros tenemos que mejorar. ¿Ustedes saben qué es ANTAI? ¿Todos saben qué es ANTAI? Ok. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es la entidad rectora en distintas materias. Aquí vamos a ver derecho de petición, acceso a la información, datos abiertos, la protección de datos personales, ética, gobierno abierto, prevención contra la corrupción y conflicto de intereses. Hoy vamos a ver acceso a la información y datos abiertos. Pero es importante que sepan que somos rectores en esas otras materias y que en algún momento también puedan ustedes mismos desde sus instituciones solicitar capacitaciones sobre alguno de esos temas. Ok. Hoy vamos a ver 5 temas. ¿Qué es transparencia y acceso a la información? Analizar cómo impacta en el servicio público la transparencia y el acceso a la información. La transparencia pasiva, que es una de las formas que tiene la ANTAI para fiscalizar la transparencia a nivel nacional. Transparencia activa, que es la segunda forma de fiscalización que tiene la ANTAI en temas de transparencia y acceso a la información. El tema de los datos abiertos y una figura muy importante dentro de sus instituciones, que es el oficial de información. ¿Aquí hay algún oficial de información? Aquí hay un oficial de información. Una figura clave, una pieza clave en el organigrama de una institución, como lo dice en la diapositiva. Ok, objetivos de hoy: analizar cómo impacta en el servicio público la transparencia y fortalecer las capacidades del servidor público en el tema, y dialogar sobre la normativa que protege y garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información y la transparencia como eje transversal. Siéntanse libres de preguntar, de interrumpir en el momento que tengan algún tipo de duda. Vamos a iniciar con qué es transparencia y acceso a la información. ¿Qué es transparencia? Ok, ¿qué es transparencia? Según el artículo 1 de la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que es la Ley de Transparencia de Panamá, dice que es el deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública. Nosotros tenemos la obligación de darle acceso a la información a los ciudadanos a través de las respuestas a las solicitudes que ellos nos hagan y a través de la información que es de carácter obligatorio, que debe estar pública para que el ciudadano pueda acceder. ¿Qué hace que nosotros garanticemos el derecho de acceso a la información o que le tengamos esa información disponible al ciudadano? Fortalece la democracia, porque al darle acceso a la información al ciudadano, le estamos permitiendo participar
de lo que nosotros realizamos dentro de cada una de nuestras instituciones. Previene la corrupción, porque le permite al ciudadano poder hacer su escrutinio público y a los entes fiscalizadores de igual manera, porque nosotros publicamos la planilla y una vez que publicamos la planilla, el ciudadano inmediatamente va a ver la planilla y la va a comparar con la de la Contraloría y va a verificar si hay algún inconveniente, una irregularidad, y le permite entonces a él incidir y previene la corrupción. Aumenta la confianza en las instituciones, lo que venimos hablando. Al darle acceso, ellos saben qué hacemos, cómo usamos los fondos, pueden incidir, pueden participar, pueden colaborar, lo que genera confianza. Empodera a la ciudadanía. Claro que la empodera, porque le permite al ciudadano solicitarnos a nosotros una rendición de cuentas. Por eso que existen las memorias institucionales. ¿Para qué? Para poder rendir cuenta de lo que hemos hecho con los fondos del Estado. Relación entre la transparencia y el acceso a la información. La transparencia, señores, es un valor ético. Valor ético que nosotros como servidores públicos debemos siempre tener presentes. ¿Ok? Entonces la transparencia es el principio y el acceso a la información es el mecanismo que nosotros tenemos para garantizar el derecho de acceso a la información de un ciudadano. No hay transparencia real sin acceso efectivo a la información pública. Sin transparencia, el acceso a la información no es real o no es veraz. ¿Ok? Y sin acceso a la información, la transparencia es meramente un principio o una declaración. O sea que ambas deben estar relacionadas para poder, entre las dos, garantizar que una institución es transparente. ¿Ok? ¿Cuál es el flujo? El principio, que es la transparencia. Con la transparencia nosotros desde que sabemos que es un valor ético y que nosotros debemos trabajar la información que manejamos de la manera responsable, veraz y puntualmente, pasamos al acceso a la información. Publicamos o damos respuestas al ciudadano. Y la ciudadanía informada, que es lo que veníamos hablando, puede participar, colaborar, incidir en las políticas públicas que nosotros vamos creando. Participar y colaborar y al final, lo que estamos buscando, confianza en las instituciones públicas. ¿Okay? Así que es muy importante el tema de la relación que puede existir entre la transparencia y el acceso a la información. ¿Ok? Ahora, acceso a la información como derecho humano fundamental. La transparencia, muchos dicen que es un derecho, pero el derecho no es la transparencia. El derecho es el acceso a la información y es un derecho humano fundamental. Les hago la pregunta, ¿por qué creen que es un derecho humano fundamental? El acceso a la información. Olvidémonos que es una ley, olvidémonos que es una política, veámoslo como un derecho humano, igual que el derecho a la salud, igual que el derecho a la vida. El derecho al acceso a la información es un derecho humano. ¿Por qué creen ustedes que es fundamental? Dos respuestas ahí, rapiditas. Conocimiento. Una más. ¿Por qué creen que es fundamental el derecho de acceso a la información? Educación. Bueno, les hago un ejemplo. Si alguna persona aquí, ni Dios lo quiera, tiene una enfermedad crónica y se entera de que hay un programa por parte del Ministerio de Salud donde para su enfermedad dan los medicamentos gratis y esa persona quiere participar o quiere optar por entrar en ese programa, ¿qué necesita saber?
información. ¿De quién es el programa? ¿A cuántas personas impacta ese programa? ¿Cuál es el presupuesto que utiliza ese programa? ¿Cuáles son los requisitos para participar en ese programa? Sin información, yo no puedo ejercer plenamente otros derechos, como es el derecho a la salud. Asimismo, el derecho a la educación. Si yo no tengo información, yo no puedo ejercer plenamente el derecho a la educación. Entonces, ahí es donde recae lo fundamental del derecho de acceso a la información. Sin acceso a la información, lo más probable es que otros derechos no los vamos a poder ejercer plenamente. En Panamá existen distintas normativas sobre el tema de transparencia y de acceso a la información. Empezamos desde nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República, que en los artículos 41, 42 y 43 nos habla del derecho de petición, el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales. Lo podemos ver en estos artículos de la Constitución de la República. Pero en el 2002 se crea la famosa Ley de Transparencia, la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que es la que dicta las normas de transparencia en la gestión pública y que les doy como tarea que se lean esta ley. Si somos servidores públicos, nos basamos inmediatamente en esta ley para poder garantizar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Luego se crea la Ley 33 del 25 de abril del 2013, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, que es la que nos faculta a nosotros a fiscalizar la implementación de la Ley 6 del 22 de enero del 2002. Y por último, y la máxima expresión del acceso a la información pública, el Decreto Ejecutivo 511 del 24 de noviembre del 2017, que adopta la política pública de transparencia de datos abiertos de gobierno. Y ahí iniciamos entonces con el tema de la transparencia pasiva, que es la primera forma de fiscalización que tiene la ANTAI para garantizar el derecho de acceso a la información. Ok, ¿a qué se refiere la transparencia pasiva? A las solicitudes de información que son recibidas dentro de cada una de nuestras instituciones, municipios y juntas comunales. Y esta transparencia pasiva tiene fundamento o su base está en la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que dice en su artículo 2 que toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar información a nuestras instituciones. Cualquier tipo de información. Ellos están en su derecho de solicitarla. Y nosotros estamos en la obligación de responder. ¿Ok? Estamos en la obligación de responder. Ahora, hay información que es de carácter confidencial, hay información que es de carácter restringido, pero aún así nosotros debemos responder y garantizar el derecho del ciudadano. ¿Por qué? Porque a mi institución puede llegar una solicitud que no es competencia mía, o que no es competencia de su municipio, o que no es competencia de su junta comunal, pero usted tiene el deber, la obligación de responderle a ese ciudadano y decirle, esa información no es competencia de mi junta comunal, de mi municipio, eso es competencia de X institución. Pero no puedo dejarla a un lado tirada porque no es competencia suya. Así que, ¿cuál es nuestra obligación? Responder. Perfecto. ¿Cómo se ejerce el derecho de acceso a la información pública? Y esto aquí, para que lo veamos tanto como servidores públicos como ciudadanos, porque en algún momento ustedes van a querer solicitar información y es importante que sepan cómo se ejerce. Primero, a través de una solicitud o petición dirigida a la institución de interés. ¿Cómo se solicita la información?
de manera presencial o por correo. La ley 6 del 22 de enero del 2002 nos dice que las solicitudes se pueden presentar de manera presencial o por correo. Pero la ANTAI, en el 2022, creó la plataforma de monitoreo de transparencia, la cual tiene un repositorio de solicitudes de información. Así que ese sería su tercer canal para recibir solicitudes de información. La plataforma de monitoreo, que eso le llega directamente al oficial de información. 2. ¿Qué debe contener una solicitud de información? Es básico, pero es importante. El nombre, la cédula, la dirección y el teléfono de la persona que está solicitando información. Eso es básico, pero es importante. Si yo no tengo el teléfono de la persona y solo tengo la dirección, y yo tengo la respuesta de esa persona, y le envío esa respuesta a la dirección que me dejó, y resulta que no hay nadie, ¿cómo yo puedo garantizar que esa persona tenga su respuesta si no me percaté que no tenía el teléfono? Ya no lo puedo llamar. Y esa persona, ¿qué va a hacer? Va a ir a la ANTAI a poner un reclamo porque no recibió la respuesta. Y decía la ley que una solicitud debe contener básico, nombre, cédula, dirección y teléfono. Y eso con el fin de poder dar respuesta. 3. El término para contestar por la institución. Y esto es lo más importante. 30 días calendario. 30 días calendario tenemos para poder dar respuesta a una solicitud de información. Existen prórrogas. Si usted tiene una solicitud que es compleja o extensa, y ahora aquí hay un tema, la ley 6 no te determina qué es complejo ni qué es extenso. O sea que eso lo va a determinar cada uno según lo que se le solicita. Y usted puede solicitar entonces al ciudadano una prórroga, lo que le da 30 días más para poder dar respuesta. No se puede pasar de esos 30 días más, o sea que serían 60 días calendario. Ahora, hay una práctica que es legal, pero no es ética. ¿Ok? Se la voy a decir para que no la hagan, no para que la hagan. ¿Ok? Muchas veces le llega la solicitud y ustedes la dejan ahí y llegan 2 días antes de que se venza el término de los 30 días y se da cuenta que la tiene ahí y solicita una prórroga para tener 30 días más. Pero la información no es compleja ni extensa. Simplemente la está solicitando porque se le olvidó que tenía la solicitud. Eso es legal porque la ley te dice que tú puedes solicitar una prórroga. Pero no es ético, señores. No lo hagan. No lo hagan. Nadie los va a sancionar por eso, pero no es ético. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de ser éticos, íntegros y demás. No hagan esa práctica. No sé para qué se las dije. Ok. Ya sabemos cuál es el término que tenemos para dar respuesta. Calendario, señores. Ok. ¿Qué pasa si la institución no responde a una solicitud de información? Ok. Ley 33 del 25 de abril del 2013 que nos faculta para fiscalizar el cumplimiento de la Ley 6 nos dice que si la institución no responde a la persona, ésta podrá ir a la ANTAI y presentar un reclamo por el incumplimiento al derecho de acceso a la información. Esa persona, cuando va a la ANTAI, lo único que tiene que hacer es presentar la solicitud de información que hizo con el sello de recibido y nosotros verificamos inmediatamente si en efecto pasaron los primeros 30 días. Si eso pasó, inmediatamente nosotros admitimos ese reclamo. ¿Ok? Si la ley dice que la persona va a la ANTAI, que toda persona puede recurrir ante la autoridad por el cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos del efectivo ejercicio del derecho,
previsto en las disposiciones legales, dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se demuestre se incurrió el incumplimiento. Esa persona va con la solicitud. En efecto se le incumplió. Pero si va 35 días después, está extemporáneo. Y tiene que volver a solicitar esa información a la institución. ¿Ok? Dentro de los 30 días después que se le incumplió su derecho, usted puede ir a poner su reclamo. Si pasaron 35 días, 2 meses y va al ANTAI, nosotros le vamos a recomendar que solicite la información nuevamente porque ya no podemos admitir ese reclamo. Es necesario que la persona interesada demuestre haber presentado una petición ante la institución y eso se demuestra con el sello de recibido o con el capture del correo que usted le envió a la persona, pero con un correo institucional, dígame. Si la persona va con su solicitud, la copia, su sello de recibido y su reclamo, nosotros inmediatamente lo admitimos. Pero de ahí que se abre el expediente, lo primero que se hace es que se le pregunta a la institución por qué no respondió y si hay respuesta, indíquenos. Y ahí eso también hace que el expediente muera inmediatamente, si hay respuesta. Si la entregó, pues. Porque si la tienes y no la entregaste, igual te tengo que hacer el expediente. Es que va a tener, apenas que él llegue con la solicitud y no llegue con respuesta y nosotros verifiquemos que está en el tiempo, admitimos ese reclamo. Ahora, es necesario que la persona interesada, una vez admitido el reclamo, la autoridad procederá con la verificación de los hechos con el fin de resolverlo. Nuestra intención no es sancionar. Esa no es la intención de ANTAI. La intención de ANTAI es garantizarle el derecho a la persona. ¿Y cómo se le garantiza el derecho? Dándole la respuesta. Lo primero que nosotros hacemos es contactar al oficial de información y le vamos a preguntar por qué no se le dio respuesta a ese ciudadano. Nos van a decir, nos van a contestar que no, que se traspapeló, etcétera, lo que sea, pero aquí está su respuesta. Se le entrega la respuesta al ciudadano y se hace lo que en los ejercicios legales se llama sustracción de materia. Ya se le dio respuesta, ya se acabó el expediente, se cierra y no pasó nada. Pero si eso no sucede, si nosotros le contactamos y usted no le entrega la respuesta al ciudadano, ahí entonces abrimos un proceso de sanción. Cuando, claro, usted tiene que recopilar toda la información. Usted considera que esa información es compleja o extensa. Dentro de esos 30 días, de esos primeros 30 días, usted le va a solicitar la prórroga. Él no tiene que aceptarle la prórroga, usted simplemente se la solicita y eso le da inmediatamente 30 días más para poder darle respuesta. O sea que va a tener 60 días calendario. Ahora, importante, señores, si usted mantiene una comunicación con el ciudadano, probablemente usted puede hasta pasar más de 30 días obteniendo la información o comunicándose con él hasta que usted tenga la respuesta. Y él no le va a decir a usted, o no va a ir a la ANTAI a poner un reclamo porque están en comunicación constante. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando usted le solicita información a un ciudadano, usted póngale la atención que necesita el ciudadano. Nadie pregunta o nadie solicita información porque sí, o sea, mucha gente la necesita, algunos para temas periodísticos, otros para temas informativos, otros investigativos, otros, etcétera. Se ponga la atención y probablemente esa persona no va a ir a la ANTAI a poner un reclamo porque tiene comunicación constante con ustedes.
Ok. Ok. Es un expediente, me acaba de decir. ¿Y quiénes son las partes dentro del expediente? Entonces tienen acceso a la información de ese expediente. Y si le solicitan algo que está dentro del expediente y son parte del expediente, usted se lo puede dar. O se lo debe dar. Si dentro de todo el proceso una de las nóminas no cumplió en el tiempo con los requisitos, pero por buena fe de la otra nómina, se fue al proceso electoral. En derecho ellos, por decirlo así, están participando por buena fe, más no porque cumplieron con lo que establece el reglamento interno. Ahora, ahí mal te podría decir si está bien o está mal. Yo me estoy enfocando en si la solicitud que te hacen es válida, porque desconozco, te soy sincero, la problemática. Pero si una persona te solicita información de un expediente donde esa persona es parte, le debes dar la información. Eso es así. Si no es parte, ahí sí tú se la puedes negar. Entonces, no sé si hay algún apoderado legal, alguna persona en específico que es la que te solicita la información, ahí sí tendrías que dársela, si es parte. Licenciado, en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, ahora que se ha dado un oleaje, digamos así, de personas que quieren tener acceso a información, más que nada persiguiendo esos temas de corrupción y demás. Una persona, un usuario, digamos, presenta en una junta comunal una solicitud de información peticionando registro, por ejemplo, de personal. Carácter confidencial o acceso restringido. ¿Qué tendríamos en ese caso? Ya le respondo, no sé si va por ahí también la... ok. Ahí venimos entonces, se me están adelantando, pero está bien. Definiciones del límite de derecho, ¿ok? Como yo les mencionaba, nosotros estamos en la obligación de responder, pero hay límites en la información que nosotros debemos dar, y uno de esos límites es lo que usted menciona. Les voy a leer tal cual como dice la ley, la información de carácter confidencial. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas. ¿Quiénes manejan datos médicos y psicológicos de las personas? Recursos humanos. ¿Y qué institución también puede manejar eso? Cada Seguro Social, MINSA, etcétera. La vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales, orientación sexual, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de esta ley, también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios. O sea que la información, si yo le solicito sus marcaciones de todo el año, esa información es confidencial, usted me la puede negar. La respuesta del compañero, la única manera que pueden tener acceso a esa información confidencial es a través de una orden de autoridad competente. Totalmente. La única persona que te puede pedir información confidencial es, como dice el licenciado, una autoridad competente, o sea que la jefa de recursos humanos te puede solicitar eso. O alguna instancia, Ministerio Público, etcétera, que esté haciendo una investigación, te la puede solicitar. Ahí sí no es confidencial para ellos. Pero para efectos de que yo como Juan Pablo Rodríguez trabajo en el municipio y te pido la información de fulanito, de la orientación sexual, ya eso es confidencial y lo dice la ley. Ampliando un poco más, llevándolo al supuesto de que el usuario queda insatisfecho con la respuesta porque a su percepción, él considera que sí tiene toda una acción de habeas data para eso. Pues, ¿será procedente? ¿Está la institución obligada? Digo, él lo puede hacer. O sea, la persona es libre de ir a poner su reclamo, es libre de poder ir a la corte y poner su habeas data,
pero obviamente allá van a analizar, van a ver lo que dice la ley y apenas que lo lean van a decir que eso no es admisible. Entonces, ya ha pasado y por ejemplo, al municipio de Panamá en la gestión anterior le solicitaron todos los biométricos de los funcionarios públicos a nivel del municipio y ellos se lo iban a dar, pero antes de dársela hicieron la consulta ante la ANTAI y ante la Procuraduría y le dijimos, la ley dice que la información que le están solicitando es de carácter confidencial. Okay, así que ahí sí, y podía esa persona ir a hacer el habeas data y demás, pero la Corte también le negó la... Ok, ya vimos que existe información confidencial y también existe información de acceso restringido. Dígame, dice. Ok, ahí tendríamos que evaluar, no he tenido casos de eso, pero tendríamos que evaluar si yo puedo entregar esa información anonimizada. O sea, no sé, o sea, como es derecho de autor, sí tendríamos que evaluarlo. Los arquitectos no son parte del MIBIOT, son externos. Al final me recuerda para poder investigar sobre eso, porque mal te podría decir ahorita mismo si es acceso público o no, pero sí podríamos investigarlo. Información de acceso restringido. Todo tipo de información en manos de agentes del Estado de cualquier institución pública cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer debido a sus atribuciones de acuerdo con la ley. ¿Qué quiere decir la información de acceso restringido? Que primero, que se restringe por un tiempo en específico. En Panamá, esa información se restringe por 10 años. Es información que puede ser considerada de acceso público, pero se restringe por diversas situaciones. Por ejemplo, seguridad nacional. Si nosotros, y le voy a dar un ejemplo real, sabemos los modelos y tipos de armamento que compran los estamentos de seguridad, ponemos en peligro nuestra propia institucionalidad. El crimen organizado, si sabe qué armamento utiliza nuestro estamento de seguridad, estamos listos, porque de ahí nos atacan como sea. Entonces, esa información se restringe, porque esa información es de acceso público, porque es una compra, pero se restringe porque es de seguridad nacional. Si yo sé que armamentos usa la policía, estoy en donde está. Dígame, Liz. Totalmente, como dice el licenciado, que al final me va a dar su nombre y su cédula para ver si lo metemos acá en ANTAI porque está cuchillo. Es como él dice, nosotros no podemos restringir una información porque nosotros creemos que la debemos restringir. Debe haber un fundamento, por eso le digo, en la ley habla de seguridad nacional, por eso las compras de los armamentos se restringen, porque está fundamentada en que es de seguridad nacional. Asimismo está el tema de las actas de consejo de gabinete.
que es una información que para efectos de la ley es de carácter restringido. Pero ahora, ¿cómo se restringe esa información? La máxima autoridad de una institución tiene que hacer una resolución donde indica que esa información la clasifica como de acceso restringido. Y en efecto de que eso sale en Gaceta Oficial, la resolución, de ahí empezamos a contar el tiempo de 10 años. ¿Okay? Y puede haber una prórroga de 10 años más, o sea que pueden ser 20 años de restricción de esa información según lo considere la máxima autoridad. Ahora mismo, nuestro presidente dijo que las actas de Consejo de Gabinete eran de acceso público y él está en toda la autoridad, como máxima autoridad, de quitarle esa restricción a las actas de Consejo de Gabinete. ¿Ok? Para que haya una restricción debe haber una resolución. Ojo, mucha información se ha restringido que al final nos toca evaluar si es de verdad de carácter restringido. Y si nosotros consideramos, tanto la ANTAI, la Procuraduría o a quien se le consulte, si la información es de carácter restringido y se determina que no, la información se tiene que dar. ¿Ok? Siempre debe estar, como dijo el licenciado, fundamentada en una ley o en lo que dicen los 9 numerales del artículo 14 que habla sobre la clasificación de acceso restringido. Artículo 14 de la ley 6. Bueno, unas diferencias claves entre ambas. Información confidencial es personal o privada. Información de acceso restringido, como les mencioné, puede ser pública, pero limitada temporalmente. Acceso permitido en información confidencial solo por el titular autorizado legalmente. El caso de la licenciada. Si pertenece al expediente, tengo autorización. Si no, información de acceso restringido, público, pero sujeto a condiciones. Como le dije, la información puede ser pública, pero puede tener restricciones. ¿Quién está solicitando la información? Un abogado legal. Vicepresidente de la nómina perdedora. Vamos a ponerlo en la filita de la licenciada acá, que al final me van a dar esa para poder hacerle la verificación, licenciada. Duración de la reserva. Permanente cuando es información confidencial, porque, como dijo también el licenciado, salvo orden judicial o legal, si hay una institución que es fiscalizadora y le solicita la información de recursos humanos, ahí se la tienen que entregar. Acá, temporal, hasta que cese el motivo, en Panamá son 10 años, ¿ok? O hasta que cese el motivo, como lo dice ahí. Si de repente ya hubo una compra de nuevos armamentos durante el periodo de los 10 años, a los 5 años hubo una compra de nuevos armamentos, bueno, esa antigua se puede publicar o puede decirse que ya la restricción se elimina. Ejemplo, en caso de información confidencial, el historial médico de un funcionario y en información de acceso restringido, la compra de armamento de instituciones de seguridad. ¿Alguna pregunta hasta aquí en la transparencia pasiva? Aparte de las que nos llevamos al final. No, la ley habla de ciudadano hacia institución. La ley no habla de entre instituciones. O sea, digo, sí, nosotros procuramos utilizarla entre instituciones. ANTAI, hablando de ANTAI. Nosotros siempre tratamos de cumplir en los 30 días si una institución nos pregunta una información o hace una consulta, etc. Pero no existe ese término entre instituciones. Es entre el ciudadano y la institución.
No. Digo, usted le solicita la información al MIBI como junta comunal o como municipio le debe contestar, pero no existe el término. O sea, no existe el término de, o sea, no lo va a poder usted venir a la ANTAI y ponerle un reclamo porque no es usted como ciudadano quien está solicitando la información, sino que lo está haciendo de institución a institución. Ok, es eso. Pero él le deben contestar su consulta. Eso sí. Pero usted puede, ¿qué pasó? Ejemplos que van pasando. Un municipio solicitó información al IDAN. Y el IDAN quería darle la información, pero no sabía si esa información podía ser restringida o confidencial. Y ellos fueron a la ANTAI a hacer toda la consulta y ellos llevaban el periodo, o sea, me quedan 5 días para responderle al municipio, O sea, que ellos tenían eso en mente, de que entre institución e institución también existía el término. Dígame, licenciado. Siempre lo contrario, o lo que tienen problemas de saber en este momento, quieren saber con precisión o con certeza todo lo que tú das y por qué lo diste, y el documento que sirve de debate, así como nosotros, damos una resolución decretando como confidencial toda la correspondencia que recibimos de los ciudadanos. Es legal. La correspondencia, lo decía la definición, puede ser considerada de carácter confidencial. Ahora, si yo le solicito a usted el listado de los beneficiados, por ejemplo, donaciones y demás, es información de acceso público. Ok. Ajá, pero no el por qué, para qué lo solicitó, porque muchas veces puede ser por una enfermedad o por algún tipo de información que es confidencial, como lo dice la ley. Bueno, ahí la verdad, no también, sería yo contestarle ahorita mismo eso, la verdad sería, desconozco del tema de Panamá Compra, pero si usted me indica que usted quiere poner algo que hace que la información sea más amplia para el ciudadano y que la entienda mejor, eso es transparencia, y desde ANTAI lo vamos a considerar como una buena práctica y le vamos a decir que la haga, promociona. Ok, lo que yo sí considero, dicen que tiene que tener cuidado con la protección de datos personales. Si usted publica la nota, pero la nota puede llevar nombres, puede llevar cédula, entonces esa parte usted debe anonimizarla. O sea, ¿qué significa anonimizarla? Usted si la tiene en PDF, usted le pasa una línea negra al nombre, a la cédula y listo. Publica la petición que le hicieron, siempre cuidando la protección. Exacto.
Y si esa persona decide poner una denuncia por protección de datos personales, lo va a poder hacer. Licenciado, hablábamos hace un poco del tema de la solicitud de información entre instituciones. Ujú. Puede pasar también, y quisiéramos analizar la figura del diputado. El diputado per se integra un órgano del Estado, pero él individualmente no es una institución. Exacto. ¿Qué pasa en estos casos cuando quien peticiona es un diputado, por poner un ejemplo? Ahí sí hay que responder le digo, por ejemplo, el diputado en su momento, Juan Diego Vázquez, le hizo una solicitud a la Autoridad Nacional de Descentralización y él lo puso como yo, Juan Diego Vázquez, y también mencionó que era diputado de la República, pero lo hizo como Juan Diego Vázquez, o sea, lo haciendo a título personal. Hay que darle respuesta. ¿Ok? Puede hacerla de las dos maneras. Si se acerca, mejor todavía. Pero si hace la nota, ahí nos indica también el término que tiene usted de que se le venza, porque entonces ahí nosotros le ponemos la premura. Ahora, no nos va a decir un día antes de que se le vaya a vencer, porque ahí sí. Ok, ya vimos transparencia pasiva, que habla sobre la solicitud de información, cuando una persona no solicita información de acceso público, que él ejerce su derecho de solicitar información. Ahora vamos a hablar de transparencia activa, que habla de que ya no nos solicitan información, sino nosotros tenemos que tener la información al acceso del ciudadano de forma obligatoria porque la ley así lo indica. Y esto es en atención al principio de publicidad que vemos en la Ley 6 del 22 de enero del 2002, en su artículo 9, que nos dice que en atención al principio de publicidad, las instituciones del Estado están obligadas a tener disponible en forma impresa en sus respectivos sitios en Internet y a publicar periódicamente información actualizada respecto de los temas, documentos y políticas para conocer cómo están organizados. ¿Ok? Estamos en la obligación de dar información. ¿Y cuál es esa información, señores? 24 puntos. Esos 24 puntos en Panamá son 24. En otros países estamos hablando de 80, de 100, tanto de puntos de información de acceso público y obligatoria. Aquí son 24 puntos que tratan de información de la entidad, el perfil de su entidad, su reglamento interno, sus políticas institucionales, su plan estratégico, su manual de procedimientos, organigrama, seguimiento de documentos, los formularios que tiene su institución y las reglas y procedimientos. ¿Cuáles son las reglas y procedimientos? Cuando alguien le va a pedir donación, tiene que seguir unas reglas y unos procedimientos para poder solicitarla. Si yo resido en Chiriquí, no puedo ir al municipio de Panamá a solicitar una donación. Por darle un ejemplo, hay un reglamento, un requisito que cada institución, cada municipio y cada junta comunal lo determina. Ahora, el segundo aspecto, información de funcionamiento y presupuesto, que va del 10.1 al 10.5, y ahí habla de un listado de proyectos institucionales con su porcentaje de avance, su presupuesto. 10.2, la estructura y la ejecución presupuestaria, cómo usted utiliza los fondos del Estado, cuánto utilizó en el mes para donaciones, cuánto utilizó para planilla, etc. Estadísticas. Todas las estadísticas que usted pueda manejar dentro de su institución, su municipio o su junta comunal. ¿Qué estadísticas ustedes pueden poner como junta comunal? Quiero hacer un ejercicio porque siempre me cuesta darle opciones. Atención ciudadana. ¿Qué otra cosa puede ser? Pero ese ya es un punto. Estadísticas de si hicieron capacitaciones, ¿qué otras estadísticas así? Participación.
Estoy haciendo el ejercicio porque siempre me preguntan qué estadísticas pueden poner. Yo siempre les menciono cosas distintas como pongan la cantidad de parques que tienen, la cantidad de hospitales o centros de salud que existen en su área, etcétera. Entonces, como para promover un poco más estadísticas que le funcionen al ciudadano o a un inversionista. Siempre pensemos un poco más allá de que queremos movilizar la economía, el turismo, etcétera. Así que veamos estadísticas y recomiéndenselas siempre al oficial de información. Exacto, las personas que están en el corregimiento, cuántos son discapacitados, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son personas mayores, eso es importante. Información de funcionarios que va entonces del 11.1 al 11.6, que es el más buscado en la plataforma de monitoreo y el más descargado. Habla de nuestra idiosincrasia, está viendo cuánto gana cada quien. Contratación de funcionarios, designación de funcionarios, la planilla, los gastos de representación, los viajes y los viáticos. Y por último, la información de participación ciudadana, que habla del número de solicitudes que ustedes reciben dentro de su institución, cuántas son resueltas, cuántas son negadas. También el tema de los actos que ustedes someten a participación ciudadana, las consultas, las audiencias, etcétera. Y los bonus track, que son el código de ética y otra información que ustedes quieran publicar. Estos 24 puntos deben estar todos los meses a disposición del ciudadano de forma obligatoria. ¿Ok? En estos momentos estamos nosotros en un proceso de capacitación de los oficiales de información de cada una de sus instituciones. Hay una curva de aprendizaje porque hay nuevos oficiales. Pero a partir del mes de julio ya nosotros vamos a empezar por oficio a ver quién cumple y quién no. Ahorita mismo solamente lo atendemos por denuncia. Cuando un ciudadano va y denuncia que la Junta Comunal tal no publicó, le abrimos el expediente. Pero nosotros también podemos de oficio abrirlo. En recursos humanos no tenemos la capacidad para abrir todos los expedientes. Por eso hacemos una barrida y un timbarín de 2 pingües, y al que le tocó, le abrimos el expediente. ¿Ok? Así que tienen que estar al 100%. Y las juntas comunales ahorita mismo me está costando. Son 701 juntas comunales. Yo espero que por lo menos la de Panamá, la de San Miguelito y la de Panamá Oeste estén todas al 100%. ¿Ok? ¿Cuál es el flujo de publicación? Son del 1 al 15 de cada mes. Las instituciones o las juntas comunales y municipios deben publicar la información. Del 1 al 15 de cada mes, la información del mes anterior. Del 1 de junio al 15 de junio, la información de mayo. Y así sucesivamente todos los meses. Ahí lo dividimos en diferentes días, pero del 1 al 15, señores. El 15 a las 11:59 cerró la plataforma. Así que averigüen quién es el oficial de información de su institución para que también le den seguimiento. Porque ahí, si no cumplen, como les dije, a partir del mes de julio, de oficio vamos a estar abriendo lo que son expedientes. Si al 15 usted publicó la información, no publicó toda la información, le faltó algo, usted puede solicitar una prórroga a la máxima autoridad de nuestra institución, Sheila Castillo de Arias, indicando el porqué. Y nosotros inmediatamente le vamos a otorgar un espacio. Cuando sube la información y pasa el día 30 del mes, ya esa información no se puede eliminar. ¿Ok? Usted puede solicitarme eliminar una información que usted publicó hasta el 15. Y usted del 15 al 30 se dio cuenta que publicó algo mal, usted puede solicitarme eliminarla. Pero si pasa el 30, esa información no se elimina. ¿Ok? Porque ya puede ser considerado un acto de irregularidad administrativa. La ANTAI creó la plataforma de monitoreo de transparencia, señores, en el 2022. Y fue por los municipios y por las juntas comunales. Más que por los municipios, por las juntas comunales. Porque cuando hicimos el diagnóstico del cumplimiento de la Ley 6, que es del 2002, las juntas comunales no publicaban información.
Cuando hicimos las preguntas, muchos nos dijeron no tenemos presupuesto para pagar una página web. El mantenimiento de una página web no es barato. ¿Qué hicimos? Creamos la plataforma de monitoreo donde usted no necesita tener una página web, simplemente publica o carga la información en la plataforma y esa información queda a disposición del ciudadano. ¿Qué le toca a usted? En sus redes sociales, publicar que hizo o que cargó la información en la plataforma de monitoreo. Con esta plataforma se estandarizan los formatos. Como usted publica la planilla de la Junta, así mismo se publica la planilla de el MINSA, por darle un ejemplo. Y bueno, la inclusión de nuevas entidades. No se monitoreaban juntas comunales. En su momento eran 690, ahora son 701. Así que era imposible monitorear de forma manual juntas comunales. Por eso también se crea la plataforma de monitoreo. Ok, hasta aquí alguna pregunta sobre la transparencia activa. Ok, la irregularidad administrativa, si yo como institución veo que ustedes no publicaron, yo puedo crear un expediente de oficio por el incumplimiento al derecho de acceso a la información pública, en el caso del artículo 9, que debes tener información a disposición del ciudadano. Eso te crea un expediente, el cual obviamente lleva su proceso y puede ser sancionado por eso, al menos que lo publique. En el caso de los municipios y las juntas comunales, a la máxima autoridad, al oficial de información y todo el que tenga involucrado en esos temas. En el caso de las instituciones, nosotros no tenemos brazo o poder sobre ministros, directores nacionales ni diputados. Así que sería del oficial de información hacia abajo. Para efectos de la ley 33, hasta el 50% del salario de la persona. Para efectos de la ley 6, 2 veces el salario mensual que devenga un funcionario público. Sí, exacto. Y una vez que nosotros aplicamos sanciones, lo publicamos. Pero no nos asustemos de esos temas. Eso pasa en el caso de acceso a la información, si no hay comunicación entre el ANTAI y el oficial de información. Así pasa. En el caso de acceso a la información, porque hay, como le digo, hay otras irregularidades administrativas, está el nepotismo, está el mal uso de los bienes del Estado, etcétera, que ahí sí eso lo maneja legal de ANTAI. Si es municipio y juntas comunales, desde la máxima autoridad podemos sancionar. Por ejemplo, se los pongo así, al municipio de San Miguelito, en la gestión pasada, se sancionó al alcalde, al oficial de información y creo que fueron 6 personas que tenían que ver con los 24 puntos. ¿Por qué? Porque le estábamos solicitando la publicación, no lo hacían, y entonces pasaron 3 meses, 4 meses, nos venían con el carrito de que ya vamos a publicar, no publicaron y se sancionó a la máxima autoridad, al oficial y a todo el que tenía que ver con los puntos de planilla, etcétera, etcétera. No pasa mucho porque actualmente, como nosotros no estamos haciendo de oficio esto, sino que lo estamos haciendo es que si nos denuncian, cuando la persona denuncia, nosotros hablamos con la junta comunal o con el municipio que sea y le decimos, tienes un periodo de tantos días para publicar la información y la publican. Y eso ya automáticamente sustrae materia. Ya publicaste la información, ya. Siempre tratamos de resolverlo así, porque recuerden que nosotros lo que queremos es garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano. ¿Ok? Ya vimos transparencia pasiva, que es cuando nos solicitan información. Ya vimos transparencia activa, que es cuando nosotros tenemos que tener a disposición del ciudadano de forma obligatoria información. Ahora vamos a hablar de los datos abiertos, que es la transparencia proactiva. Ya nadie nos pide información, ya nadie nos solicita información, sino que nosotros desde nuestra institución
publicamos información dentro del Portal Nacional de Datos Abiertos de Panamá. ¿De dónde nace esta política pública de transparencia de datos abiertos de gobierno? Del Decreto Ejecutivo 511 del 24 de noviembre del 2017, que dicta la política pública de transparencia de datos abiertos de gobierno. Esta política nos hace rectores en tema de datos abiertos a nivel nacional. Y luego se crea la resolución 3513 del 2018, que es la que desarrolla la política pública de datos abiertos, que es el decreto 511, y crea un grupo de trabajo de datos abiertos de Panamá, donde pertenece la ANTAI, la IG y 9 representantes de la sociedad civil. ¿Ok? ¿Qué quiere la política pública de datos abiertos? Y ahí paso directo a qué son los datos abiertos. Les leo. Los datos abiertos de gobierno son los datos recolectados y producidos por las instituciones públicas, puestos a disposición de los ciudadanos en formatos abiertos para que puedan ser reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, para cualquier propósito, incluyendo el reuso comercial, libre de costos y sin restricciones, con el fin de posibilitar la lectura, el seguimiento y combinación con otras fuentes de información para generar nuevos servicios de valor. Largo esa definición. Se la resumo. Los datos abiertos de gobierno son datos recolectados y producidos por las instituciones. Ustedes en el ejercicio de sus funciones recolectan y producen datos. Todo tipo de datos. A ver, hagamos un ejemplo. Licenciado, ¿qué departamento labora usted de su institución? Descentralización. ¿Qué datos maneja usted? ¿Qué produce, qué recolecta de datos, de información? Pliegos de cargo. Okay. ¿Qué contiene un pliego de cargo? Eso es para proyectos. Y bueno, el licenciado recolecta y produce datos de temas de proyectos. De repente, si uno va más allá en estos temas de datos abiertos y los trabaja con expertos o con personas que sepan más o menos del análisis de datos, usted puede publicar un conjunto de datos sobre los proyectos más utilizados o que más se utilizan dentro de las juntas comunales o municipios a nivel nacional, por darle un ejemplo. Eso es un conjunto de datos. Ahora, los conjuntos de datos por sí solos no tienen valor. ¿Ok? Así que no le busquen un valor a los conjuntos de datos que ustedes quieran publicar. Ustedes publíquenlo, porque el valor se los va a dar quien utiliza esos datos. Y les pongo un ejemplo. En Uruguay, el municipio de Montevideo publicó cuántos lugares, parques, cines, instituciones dentro de su área tenían acceso para personas con discapacidad y todo tipo de acceso, ya sea para personas con discapacidad motora, discapacidad visual o auditiva. Ellos publicaron todos esos lugares que tuvieran acceso. Si el cine tenía un acceso con rampa, lo publicaban. Si tenía también acceso para personas con discapacidad visual, con el sistema Braille, lo publicaban. Y hicieron ese conjunto de datos, de los lugares geolocalizados y por tipo de discapacidad. Luego, el Senadi de Uruguay, no sé cómo se llame allá, se me va el nombre ahorita, publicó la cantidad de personas por provincia, no sé si es provincia o cómo se maneja en Uruguay, la cantidad de personas con discapacidad y por tipo de discapacidad.
¿Qué hicieron el ecosistema de los datos? Llegó un grupo de estudiantes de una universidad, tomó los conjuntos de datos del municipio de Montevideo, el conjunto de datos del SENADI, y creó un servicio de valor. Creó una aplicación que se llama Rampita UI, que si yo tengo una discapacidad, yo puedo ir a esa aplicación y poner que yo quiero ir a un cine y me va a salir si ese cine tiene una rampa para mi discapacidad, sistema braille para mi discapacidad. O sea que de los datos que publicaron las instituciones, sin ningún valor, un grupo de estudiantes le generó un valor haciendo una aplicación. De eso se trata los datos abiertos. De eso se trata. Publicamos datos para que el ecosistema lo utilice, lo reutilice para cualquier propósito. Muchas veces puede ser temas de inversión, de crear algún negocio, etc. Para ser considerado datos abiertos, existen estas características. La primera, que tiene que ser accesible, debe estar disponible en línea y de fácil acceso. Para eso existe el Portal Nacional de Datos Abiertos. Integrales, deben ser completos y sin procesar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted su conjunto de datos lo va a publicar, no lo va a maquillar, no le va a hacer nada, simplemente lo va a publicar tal cual como lo descarga de la base de datos. Eso sí, si hay datos personales, los anonimiza y los publica. Gratuitos, no pueden cobrar por eso, no puede tener ningún licenciamiento ni nada de esto para el uso de esos datos. No discriminatorios, serán accesibles sin restricciones de acceso para usuarios, o sea que usted no, cuando lo publica, la persona tiene que descargarlos directamente, no es que yo me tengo que loguear, ponerle una contraseña y demás. De libre uso, hay licencias. Cuando usted publica en el Portal Nacional de Datos Abiertos, cualquier dato, ya eso está licenciado para libre uso. ¿Ok? Legible por máquinas. Existen formatos de datos abiertos. En Panamá el formato de datos abiertos es el CSV. ¿Ok? Te pedimos que lo publiques en PDF, en Excel y en CSV, porque CSV es el formato de datos abierto. Primarios. Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel. Ok, como les mencioné, debe estar descargado directamente del sistema, la base de datos, con la persona que es la fuente de ese sistema, debe estar el nombre de esa persona, o sea que debe ser tal cual el conjunto de datos en bruto. Oportunos, periódicamente deben publicarlo, según la priorización de ese dato. Si yo considero que mi conjunto de datos puedo yo extraerlo cada 3 meses, cada 6 meses, si determino que cada 6 meses lo voy a publicar, cada 6 meses tiene que estar publicándose. Proactivamente, no que me van a obligar, proactivamente lo debo publicar. Permanentes, forever and ever. Si ya creaste ese conjunto de datos, debe mantenerlo en el tiempo. Debe mantenerlo en el tiempo. ¿Cómo iniciamos un proceso de apertura de datos abiertos de gobierno? Primero se debe conformar un grupo de trabajo interno. La recomendación es que se conforme desde el oficial de información. ¿Ok? El oficial de información va a ser como el project manager de estos temas, de ANTAI. Luego, una persona de informática, que es la persona que va a transformar todos los formatos de los conjuntos de datos que tengamos. Luego, un personal de asesoría legal, que es el que nos va a decir si el dato es público o es confidencial o es un dato sensible. Luego, las personas del departamento específico. Si yo quiero crear un conjunto de datos de la oficina del licenciado acá de descentralización, él es la persona principal porque él es el que sabe
sobre esa información, sobre esos datos, entonces debe estar dentro del grupo. Pero esa persona del departamento específico puede ser cambiante, porque puede ser de administración y finanzas, de planeación, de proyectos, de programa, etc. Y demás personal que consideren. Por ejemplo, comunicaciones o relaciones públicas. Puede ser un personal que ustedes consideren para ingresar en este equipo. Luego de esto, usted va a realizar un inventario de datos por unidad administrativa. ¿Qué información es pública? Usted va a verificar qué información es pública según la Ley 6 del 22 de enero del 2002. Luego, qué información es confidencial y qué información es de carácter restringido. ¿Eso lo va a hacer con quién? Asesoría legal, tal cual. ¿Cómo encuentro información que es interesante para el usuario? Algunas recomendaciones de ANTAI. Empezar por la sección de transparencia de la página web institucional. Usted va a tener un listado de proyectos que lo exige los 24 puntos. Va a tener un listado de programas. Va a tener la ejecución presupuestaria. Analice esa información y de ahí usted puede ver más o menos qué puede crear de conjunto de datos. Yo quiero crear un conjunto de datos de las donaciones del 2025 por mes y crear su conjunto de datos. Yo quiero crear un conjunto de datos de los proyectos no ejecutados. Y así se van. Ustedes determinan, analizan eso de la sección de transparencia y pueden buscar conjuntos de datos. Estadística de la institución. Hablaron antes de la cantidad de personas que residen en su comunidad. Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son discapacitados. De ahí usted puede crear un conjunto de datos. Solicitudes de acceso a la información. A medida que yo recibo solicitudes de información, yo veo cuál de esas solicitudes es la que más me piden. Un ejemplo, me preguntan siempre sobre las certificaciones que yo doy o los permisos que doy. Bueno, yo creo un conjunto de datos de certificaciones y permisos para que ya no me estén solicitando esa información, sino que ya yo se la publico. Estadística del 311. Ustedes no manejan 311, ¿verdad? Ni los municipios ni las juntas comunales. En el municipio de La Chorrera. Bueno, el que maneje, de ahí puede sacar algún conjunto de datos. Y la información que para la institución resulta interesante y educativa que se genera en el aprendizaje y acción del día a día. Yo les recomiendo, yo me enfoco mucho en de repente que podamos ir generando el tema de la economía. Y para mí el turismo es importante dentro de las juntas comunales y los municipios. Ustedes tienen lugares que pueden ser turísticos. Tienen lugares, iglesias, parques, etcétera, que ustedes pueden ir promocionando. Crean un conjunto de datos sobre los lugares de entretenimiento que están dentro de su comunidad. Por ejemplo, iglesias, parques, cines, restaurantes, etcétera. Crean ese conjunto de datos y lo publican. Alguien puede crear una aplicación, algo que cuando yo voy, y me pasaba, aquí estamos Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, pero cuando me tocaba ir a capacitar a Chiriquí, yo quería ir a comer a algún lugar, o quería salir en la noche a algún lugar, y no sabía a dónde ir. Entonces, si de repente el propio municipio o la propia junta comunal tenía un listado, algún joven de la academia podía agarrar eso y crear la aplicación de lugares turísticos del municipio de David. Y yo cuando llegaba allá, descargaba mi app o entraba a la web app y buscaba restaurantes y me salían los restaurantes donde estaban ubicados y demás. Eso genera la economía, porque la gente va a buscar lo que quiere, restaurantes de comida china, mexicana, etc. Entre más desagregado el conjunto de datos, mejor. Okay. Exacto, pero ellos se enfocan mucho en los lugares comerciales. Ustedes como comunidad, ustedes saben qué
qué lugares son de verdad que dentro de su comunidad turísticos. En el interior hay más, porque hay iglesias que son coloniales, hay senderos, entonces, pero dentro de su comunidad usted busque más o menos qué se puede hacer. Yo sé que ahí algo van a encontrar. Facilitar espacios de intercambio y participación con la sociedad civil. Si ustedes reúnen a la gente y hacen un trabajo de gobierno abierto, donde participan las personas, colaboran las personas, se crean compromisos, se puede generar conjuntos de datos. ¿Ok? Hay que escuchar al ciudadano para saber qué necesita y de ahí se pueden crear conjuntos de datos. ¿Cómo se evalúan los datos abiertos? Eso tiene un ciclo. No se evalúa para sancionar, pero sí, si usted determinó, como le dije, que va a abrir un conjunto de datos, debe hacerlo permanente. Entonces existe el ciclo, que es reunir los datos, preparar los datos, que es verificar si la información es pública, publicarlos y mantenerlos. O sea que siempre deben estar publicándose. Debe haber una persona encargada del ciclo de vida de los datos abiertos. Y por último, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya vimos transparencia pasiva, activa y ahora la proactiva, que es que nace de ustedes mismos, la publicación de la información. Ustedes hagan el ejercicio de ustedes lo que recolectan y producen durante todos los días en su trabajo, qué datos ustedes pueden abrir. Ahora, para finalizar, el oficial de información. Señores, esta es la pieza clave dentro del organigrama de una institución para que se cumpla todo lo que vimos el día de hoy. Por eso es importante que lo conozcan. O sea, cuando lleguen a su institución, ustedes pregunten quién es el oficial de información, ¿ok? Porque si se ven envueltos en una solicitud de información que no respondieron, él es el que va a dar la cara por ustedes. Así que es importante eso. El oficial de información nace en la Ley 33 del 25 de abril del 2013, que dice que la autoridad coordinará con cada una de sus instituciones la designación de una unidad de enlace que se denomina oficial de información. Y él está en la obligación de implementar la Ley 6 del 22 de enero del 2002 dentro de cada una de sus instituciones y ver todo lo relacionado con ANTAI. ¿Cuáles son sus obligaciones? Las resumo. Facilitar el acceso a la información pública solicitada por los ciudadanos. ¿Ok? Crear los canales o la forma de atención más ágil hacia el ciudadano. Gestión de las solicitudes de información dentro de los plazos establecidos. Él no da la respuesta la da a quien se le solicite, pero el oficial es el que le da el seguimiento a ustedes para que no se les venza el término. Publicación, asegurar que la información de carácter obligatorio esté debidamente publicada de manera accesible. Él tiene que velar que la información que ustedes publican esté en la plataforma de monitoreo de transparencia y que esté en los formatos que se establecen. De ahí, en el artículo 8 de la ley, el que sea oficial de información, que nomás acá el licenciado, tiene 7 obligaciones. Dicen, léaselas para que usted le dé el seguimiento a todas esas obligaciones que usted tiene por ley. Y ya con esto finalizo la capacitación del día de hoy sobre el tema de acceso a la información, transparencia y datos abiertos, y quedo a su disposición para cualquier pregunta, sin antes tomarme el atrevimiento, licenciado Salazar, de invitarlos al próximo 5 de junio, que vamos a tener una capacitación en la Contraloría. Le hemos enviado algunas invitaciones al oficial de información para que vayan. Creo que hay 2 y 3 puestos dentro de las invitaciones, así que vayan, pregunten a ver si hay un puesto todavía para que puedan ir a esa capacitación. Va a ser sobre protección de datos personales, conflicto de intereses y transparencia.
Muchísimas gracias a todos por su valiosa participación. Ahora continuamos con unas palabras de cierre por la magíster Karen Palacio, directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración. Bienvenido, licenciada. Gracias. Muy buenos días. Tengan todos y todas. Me acojo a los saludos protocolares. En esta oportunidad y en representación del Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher, nos complace no darles la bienvenida. Estamos en un momento, ¿verdad?, de finalizar esta jornada de capacitación que ha sido organizada por la Secretaría de Asuntos Municipales de esta institución, para agradecerles a cada uno de ustedes, servidores públicos de diferentes instituciones, principalmente instituciones de los gobiernos municipales que nos acompañan. Sabemos que se encuentran presentes servidores del municipio de Panamá, municipio de La Chorrera y de San Miguelito. En esta oportunidad tuvimos el privilegio de contar con un excelente conferencista, el licenciado Juan Pablo Rodríguez, de la Autoridad Nacional de Transparencia, a quien agradecemos en nombre de la señora Procuradora Gretel Villalaz de Allen por habernos compartido sus conocimientos en el acceso a la información y datos abiertos como política pública del país en gobierno abierto. Un tema que sin duda es de gran relevancia y actualidad, toda vez que las instituciones del Estado debemos cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información, lo que va a facilitar y por lo menos a garantizar una gestión pública más efectiva, de calidad, y es precisamente este tipo de temas los que nos motivan a compartir con las diferentes instituciones que forman parte del Estado, gobierno, entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como las municipales, para efectos de fortalecer las capacidades de los servidores públicos, como parte del mandato que tenemos la Procuraduría de la Administración de capacitar a todos los servidores del Estado para que podamos estar actualizados en todos los temas que nos compete como cumplimiento de nuestras normas, y este es un tema de mucha relevancia. Así que, sin más, quiero agradecerles por el tiempo que nos han dedicado y agradecer de manera especial al licenciado Juan Pablo Rodríguez por su valioso tiempo. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Karen Palacio, por sus palabras. Igualmente, le agradecemos al licenciado Juan Pablo Rodríguez por haber compartido de sus valiosos conocimientos, al cual le pedimos un fuerte aplauso. Igualmente, le hacemos la invitación a la próxima conferencia del viernes 30 de mayo a las 8:30 de la mañana en este centro de capacitación con el tema descentralización. A todos y todas, gracias por su importante asistencia. Que tengan un excelente día.